¿Sigue o no? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, va siguiendo, ¿verdad? Entonces ahora sí. Ahora en las clases presenciales. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el tema es el origen y desarrollo del embarazo. Para esto vamos a estudiar lo que sería la embriogénesis, ¿verdad? Que es la formación del gameto eh, masculino y femenino para luego de su unión para formar el cigoto o huevo, ¿verdad? Esto tiene unos procesos, que es la gametogénesis, el transporte de los gametos, la fecundación y la implantación del huevo. Estos procesos, vamos a ir desarrollando cada uno de estos procesos para entender más o menos de cómo se va formando lo que es el embrión, ¿verdad? Porque nuestra materia, ¿verdad? Que es la parte de obstetricia y ginecología, entonces que vamos a ir estudiando desde el origen, ¿verdad? Del embrión. Entonces, vamos a estudiar estos procesos. Bueno, la gametogénesis entonces es el proceso por el cual se van formando a través de la ovogénesis y la espermatogénesis gametos. En la ovogénesis se va formando el óvulo, proceso por el cual se forma el ovocito, un ovocito maduro que va a dar lugar luego al óvulo. Y el espermatozoide, el espermatogénesis es la formación el espermatozoide. Bueno, a partir de células primordiales que son llamadas ovogonias y espermatogonias respectivamente. Esto se produce en diferentes etapas. La primera etapa que es la proliferación de estas células, que comienza, ¿verdad? Ya en la vida embrionaria, se van proliferando, se van multiplicando estas células a través de lo que conocemos, nosotros estudiamos alguna vez, lo que es la mitosis y la meiosis. Luego de multiplicación de estas células van creciendo, hay un crecimiento de las células y van madurando. Bueno, vamos a estudiar entonces en primer lugar cómo sería el proceso de la espermatogénesis, que es la transformación entonces de las espermatogonias en espermatozoides. Esto se forma, ¿verdad? Comienza en la pubertad, en los testículos, y se va prolongando durante la vida. Bueno, en los testículos entonces, las células primordiales, que son las espermatogonias, que están constituidos por 46 cromosomas, incluidos cromosomas X y cromosomas Y. Estas espermatogonias, bueno, se divide en una primera división meiótica, se van a dividir van a dar lugar a cada espermatogonia, da lugar al espermatocito primario. Bueno, ocurre entonces la primera división meiótica y este espermatocito primario va a dar lugar, que estaba constituido por 46 cromosomas, da lugar a números haploides de cromosomas. 23, por un lado da 23, tiene 23 cromosomas X y la otra división 23 cromosomas Y. Nuevamente ocurre la segunda división meiótica y estos espermatocitos secundarios van a dar lugar a 4 espermátidas. Entonces, de 4 espermátidas, entonces de una espermatogonia van a resultar en total 4 espermatozoides. Y el proceso por el cual las espermátidas, o sea, las espermátidas ya no se dividen, sino que se van transformando, nada más van madurando y se convierten en espermatozoides. Y ese proceso se denomina espermiogénesis. Bueno, donde se va formando entonces cada espermátida se va formando por las diferentes reacciones, se forman los espermatozoides con su cabeza, su cuerpo y su cola, ¿no?
y se forman así entonces dos espermatozoides con cromosomas 26X y dos espermatozoides con cromosomas 23Y. Bueno, en cuanto a la ovogénesis a su vez, cada ovogonia da lugar solamente a un ovocito primario, o a diferencia, ¿verdad?, de lo que es un espermatogonio que da lugar a 4 espermatozoides. Y este proceso de la ovogénesis ya comienza entonces dentro también intrauterino, allá en la vida embrionaria ya, y se van formando todas estas, se van multiplicando estas ovogonias, dando lugar a, o sea, más o menos en el quinto mes, se dice que en el quinto mes más de 20 millones de ovogonias son producidas. Pero y cada ovogonia se va diferenciando en ovocito primario. La primera división es el ovocito primario, pero se queda bloqueado, este ovocito primario se queda bloqueado en esa etapa embrionaria y recién durante la pubertad, que por las acciones hormonales, ¿verdad?, que sabemos, por los cambios de la pubertad, ahí se desbloquea se desbloquea este sistema entonces, y el ovocito primario da lugar porque va creciendo nuevamente, va madurando y da lugar al ovocito secundario. O sea, un ovocito primario se divide y da lugar a un ovocito secundario y un cuerpo polar. A su vez, este ovocito secundario se divide y el cuerpo polar también se divide, pero sabemos que el cuerpo polar se pierde, no se forma ninguna célula capaz viva del cuerpo polar, nada más que del ovocito maduro, o sea, del ovocito secundario se forma un ovocito maduro. Y este ovocito maduro es lo que sí es en la pubertad, es lo que por el proceso, cuando se produce la ovulación, o sea, el ovocito está constituido es una célula que está constituida por una membrana y un núcleo. Dentro de ese núcleo es lo que se va formando, lo que sería, una vez que ese núcleo se sale, es liberado, es el proceso que se denomina la ovulación. Entonces, de un ovocito maduro al ovular se forma el óvulo. Al despedirse, al salir vamos a decir, ese núcleo, se va formando lo que es se forma el óvulo. Y una vez unido al espermatozoide, se completa lo que sería la meiosis, o ahí va una vez con la fertilización. Va completando, vamos a decir, ese proceso. Solamente se ocurre la fertilización. Une al espermatozoide, estos se van, como dijimos, está formado el óvulo. Un ratito porque me están llamando. Bueno, el óvulo es liberado entonces y captado por las fibras de las trompas. De ahí generalmente se transporta a la cavidad uterina. Está constituido por una membrana, como dijimos, o corona radiada, el citoplasma, el núcleo. Y la zona pelúcida. El espermatozoide a su vez, ya formado, ¿verdad?, una vez liberado, se va a través de su paso también del tracto genital, va sufriendo ciertos procesos que de selección y capacitación. Ustedes saben que se van millones de espermatozoides también, solamente algunos van alcanzando, algunos se van seleccionando. Este proceso entonces conocemos una vez que se une el espermatozoide con el óvulo, que generalmente ocurre en la región ampular,
Esa unión es lo que conocemos como fecundación para la formación de un nuevo huevo o cigoto, que ocurre generalmente después de 24 o 48 horas luego de la ovulación, ¿verdad? O sea que se liberó ese óvulo y 24 va en su camino en la cavidad, en las trompas, sí. Dura 24 o 48 horas, es el tiempo en que puede ocurrir esa unión. O sea que 24 o 48 horas después de la ovulación, después de ser liberada. Bueno, esta fecundación comprende unas etapas, ¿verdad? Entonces se produce la unión. Este espermatozoide atraviesa la membrana o cúmulos oóforos, que es la membrana del ovocito. Ocurre lo que es la reacción acrosómica, donde ningún otro espermatozoide, una vez que ingrese un espermatozoide, ya no puede entrar. Se activa el ovocito, se forman los pronúcleos, y cuando se dividen estos pronúcleos, se forma lo que es la anfimixis o singamia, que es la división de los pronúcleos masculino y femenino. Hay un clivaje de activación del genoma del cigoto. Compactación, estas células se van compactando. Pronúcleo, había dos núcleos, ¿verdad? Se van compactando cada vez más, se van multiplicando y forman lo que es mórula, que ya está conformado más o menos, como sabemos, por 16 células. Esta mórula a la vez se va, vamos a decir que se va cavitando y se va formando lo que es el blastocito. El blastocito se va expandiendo y se traslada en el periodo ya de blastocito, que es, vamos a decir, un conjunto de células que ya tiene una cavidad. Por un lado, células y tiene por dentro una cavidad. Entonces, en su forma de blastocito ya se va liberando y se va a implantar en lo que sería la cavidad uterina. Se traslada así hacia el útero y se implanta más o menos día 11, ya como blastocito. Bueno, entonces la implantación embrionaria, como sabemos, ocurre más o menos 6 a 7 días luego de la fertilización. Es el proceso por el cual el embrión, en su estado de blastocito, como dijimos, se implanta en el endometrio materno. Bueno, y esto ocurre, depende de las interacciones moleculares. El útero tiene que estar preparado hormonalmente y el blastocito maduro para que ocurra una buena implantación. Bueno, como dijimos, cómo sería un blastocito, está formada por una capa de células más internas y una cavidad o blastocele. La capa de células más internas se denomina, o sea, que va a formar lo que va a ser el embrioblasto, y la capa más externa es el trofoblasto, lo que sería después la placenta. Bueno, luego está la formación del embrión bilaminar. ¿Por qué bilaminar? Porque se divide en dos capas. La capa o sea, el blastocito que tenía su capa interna, que el embrioblasto, se divide en dos capas, y que serían el epiblasto y el hipoblasto. Y las células más externas o el trofoblasto se divide en dos tipos de células también, que son el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto. Estos a su vez van a formar lo que sería después la placenta. Entonces así se forma día 8 aproximadamente las dos capas, que es el hipoblasto y la capa epiblástica. Se denomina embrión trilaminar. ¿Por qué? Porque se van formando ya las tres capas a partir del embrioblasto, de las capas, ¿verdad? Del epiblasto
del hipoblasto y epiblasto. Se van a formar estas tres capas, que el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. De ahí que se denomina entonces el embrión ya tiene tres capas, embrión trilaminar, hacia la tercera semana del desarrollo. Bueno, entonces las células internas del epiblasto se acercan a la línea primitiva, comienza a proliferar y van emigrando. Entre esas dos, entre la capa intermedia se forma lo que es el mesodermo y el hipoblasto, entonces es sustituido por el endodermo y el epiblasto, del epiblasto el ectodermo. Bueno, esto a su vez entonces a la tercera semana el embrión ya con una, que tiene una forma, con un, que es trilaminar ya, con sus tres capas, va cambiando de estructura, de forma, se va encurvando y se va multiplicando, va creciendo, ¿verdad? Se forman los extremos del embrión, es lo que sería por un extremo está la membrana faríngea y por el otro extremo la membrana cloacal. Acá dice crecimiento envolvente, como digo, se va encurvando el embrión y le va estrangulando lo que es esa cavidad de blastocele, esa cavidad se va a ir estrangulando y va a formar lo que sería el intestino, las vesículas, ¿verdad? La vesícula vitelina, que es lo primero que se va, y se van quedando como un conducto, lo que esos conductos van a ir formando después lo que sería el cordón umbilical. Acá, la formación del cordón umbilical y estrangulamiento del blastocele está dado por el encurvamiento transversal entonces del embrión. Al final de la cuarta semana, el embrión ya está bien delimitado, pediculizado, ya que se ha formado entonces el cordón umbilical. A partir de ese momento se produce entonces ya la diferenciación a más de todos los otros órganos. Bueno, entonces eso, así el embrión se va formando de la capa interna de la capa interna, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué se forma de la capa externa que vimos que era el trofoblasto. El trofoblasto se divide y va formando, para formar lo que es la placenta. Entonces, la placentación es un proceso a través del cual las células trofoblásticas van a dar origen a la placenta. Bueno, ¿y cuál es la función o cuál es la finalidad de esto, verdad? La placenta es un órgano, como sabemos, un órgano endocrino que sirve, es muy importante, para generar un medio de intercambio de oxígeno y nutrientes. Es un órgano, se le llama endocrino por transitorio. ¿Por qué? Porque la placenta libera hormonas. Sí, son fuentes de numerosas hormonas y mediadores químicos indispensables para mantener el embarazo y colabora en la adaptación materna al nuevo estado de gravidez. Dice una placentación de tipo hemocorial, en donde la sangre materna contacta directamente con el trofoblasto, que se denomina también corium. Bueno, sobre la placentación lo que vamos a ver entonces es la anatomía, la circulación y la fisiología o funciones de la placenta. En cuanto a la anatomía, entonces, ¿cómo se va formando esta placenta? Existen dos periodos, el periodo prevellositario y el periodo vellositario. El periodo prevellositario que va desde el día 6 a 13. Esto es, vamos a decir, al mismo tiempo que se va formando el embrión, a su vez también ya se va formando la placenta. Entonces comprende dos etapas del periodo prevellositario, que es uno que es la prelacunar,
Como dijimos, ¿verdad? Que este trofoblasto se divide a su vez en células, en dos tipos de células, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. El citotrofoblasto, donde las células son más bien ordenadas, aquí es donde se producen más células, más mitosis, más multiplicación, y el sincitotrofoblasto es la célula más externa. Acá las células son más irregulares, y sí, son más irregulares, los núcleos son más numerosos. Aquí en esta imagen ven como el sincitotrofoblasto, entonces más irregular, más cantidad de núcleos también, pero más desordenados. En cambio, el citotrofoblasto, esta capa más interna que va a dar lugar a las vellosidades. Bueno, la etapa lacunar, entonces que va del día 9 a 13, el citotrofoblasto se vacuoliza para dar origen a grandes lagunas que posteriormente van a contactar con los vasos sanguíneos maternos y van a atravesarlos en el día 12. Entonces, día 12 más o menos ya ocurre entonces esa circulación hemocordial que vimos. Bueno, desde el periodo vellocitario que abarca desde el día 13. El citotrofoblasto penetra en el sincitotrofoblasto y se forman así las trabéculas de las vellosidades primarias. Luego el mesodermo invade y se forman las vellosidades secundarias. Y ahí es donde se van formando entonces por proceso de angiogénesis los vasos sanguíneos. Una vez que estos invaden las vellosidades secundarias, se forman las vellosidades terciarias y es el momento de inicio de la circulación fetal. Bueno, en cuanto a la anatomía de la placenta, una placenta así ya formada, se dice, o sea, una vez que vemos, ¿verdad? Así totalmente la placenta, cuando en el momento del nacimiento, una placenta formada más o menos tiene una forma discoide, aplanada, redonda, puede ser redondeada, en forma ovoide, tiene 20 a 25 centímetros de diámetro, es lo normal, pero en algunas patologías se ven placentas muy grandes y en otras patologías como el retardo de crecimiento, eh, placentas muy pequeñas. Tienen aproximadamente 3 a 5 centímetros de grosor. Tiene una consistencia blanda y está constituido por dos caras, una cara fetal y una cara materna. La cara fetal, que es más bien brillante, gris brillante, se observa ahí la inserción del cordón umbilical, esa parte más grisácea con esa membrana que ven. Entonces, bueno, y la cara materna, entonces más rojo vinoso, ¿verdad? Es la que está en contacto con la cavidad uterina y que está subdividida por los cotiledones. Y tiene un peso aproximadamente de 500 gramos, lo normal. Cotiledón, la medida, ¿verdad? Que los troncos vellocitarios se van ramificando y formando, eh, cada tronco está constituido por un cotiledón, más o menos como una parte, o sea, se van divididos así en circunvoluciones, así. Eso se denomina acá el cotiledón. Bueno, y a su vez, entonces las membranas ovulares, que junto con la placenta, eh, es el saco, ¿verdad? Que contiene el líquido amniótico y el feto por dentro. Está compuesto entonces esas membranas ovulares por el amnios, que es la capa más interna, es avascular y está en contacto con el líquido amniótico y feto. A través de eso se produce, a través de estas membranas se produce el transporte tanto de agua como de otros componentes. Bueno, y el corion es la capa más externa, que está formado por un corion frondoso y el corion capsular. La adhesiva es la capa funcional del endometrio, que es la que reacciona. O sea, el endometrio, una vez que ocurre el embarazo, se transforma también, se prepara para recibir el embrión y esa capa o sea, se denomina desde ahí en adelante decidua.
Bueno, en cuanto a la fisiología o funciones de la placenta, como dijimos, es un órgano que está ahí para alimentación, para respiración y también para excreción de productos de desecho. Bueno, a través entonces de la placenta, alimentación, porque el bebé se alimenta a través de la placenta, o sea, a través de la placenta es donde va a haber transferencia de los solutos, aguas, iones, gases respiratorios, todas las vitaminas, aminoácidos, lípidos, calcio. El bebé respira también el oxígeno que respira a través de la placenta, aspectos inmunológicos, y dijimos que la placenta se considera un órgano endocrino porque libera hormonas. Las principales hormonas que la placenta libera son la hormona gonadotrofina coriónica, que vemos, o sea, que es la primera hormona luego que se libera al, ya nomás cuando ocurre a los 3 días de retraso de una mujer, esta hormona ya, esta proteína ya está circulando en sangre y es la que se detecta para confirmar el embarazo. Otras hormonas como la hormona de crecimiento y la hormona, no es patógeno, lactógeno placentario, que está relacionado con eh, también con el metabolismo de los lípidos. Y la hormona de crecimiento. Acá voy a corregir. Uy. Bueno, y otras hormonas que son liberadas también por la placenta son los estrógenos y la progesterona. Bueno, y eso es más o menos un resumen de lo que sería este tema de cómo más o menos se origina el embrión y cómo se va desarrollando. No sé si alguien tiene